En esta entrega haremos un paneo sobre la estructuración del informe que debe elaborar el comisario mercantil en Venezuela, así como nos pasearemos por el primera parte, el introductorio de este informe. A tales efectos, nos basaremos en lo contemplado sobre este particular en el Código de Comercio venezolano y como quiera, en el mismo, las premisas para la preparación del informe que debe rendir el comisario tiene unas pautas muy generales. Nos apoyaremos a partir de esta emisión y en las subsiguientes en las normas interprofesionales para el ejercicio de la función del comisario emitidas en conjunto por los gremios de administradores, economistas y contadores públicos. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 35, el informe del comisario mercantil y otras actuaciones profesionales. Entrega 2 de 6, estructura del informe y aparte introductorio. Este episodio es la continuación de la emisión anterior, donde se abarcó lo concerniente a las consideraciones generales del informe del comisario mercantil, tanto lo que está contemplado a este respecto en el Código de Comercio venezolano, así como en las normas interprofesionales para el ejercicio del comisario emitidas por los gremios de administradores, economistas y licenciados en contaduría pública. Este episodio, como señalamos, tratará sobre la estructura del informe y de la parte introductoria. Comencemos entonces con lo relativo a la estructuración y desarrollo del informe del comisario mercantil. El principal dispositivo legal que rige la función del comisario mercantil en nuestro país es el Código de Comercio, emitido y vigente desde el año 1955, y en el cual la figura del comisario aparece hasta en 21 artículos. En este código no se precisó qué profesionales podían ejercer el cargo de comisario, y no fue sino hasta el año 1982 la ley del ejercicio de la profesión de licenciados en administración, en la que de manera taxativa se señala que esta función podía ser ejercida por administradores, economistas y contadores públicos. Como quiera que en el Código de Comercio no se contemplan detalles y pormenores de relevancia para desempeñar dicha labor, los directorios nacionales federados de estos gremios dictaron unas normas interprofesionales de obligatorio cumplimiento.
En estas normas interprofesionales para el ejercicio de la función del comisario, específicamente en su artículo 7, se señalan las funciones que debe desempeñar un comisario, las cuales son como siguen. El comisario, en el ejercicio de sus funciones, debe, uno, evaluar la gestión administrativa, dos, examinar las operaciones económicas y financieras, tres, verificar el cumplimiento por parte de los administradores de los deberes que les asigna el documento constitutivo, los estatutos y el ordenamiento jurídico vigente. 4. Determinar si existen votos salvados u observaciones en las actas de junta directiva por parte de los administradores relacionados con cualquier negociación que pudiera lesionar el patrimonio de la sociedad. Y 5. Procesar las denuncias que reciba de accionistas o socios. Estas funciones del comisario indicadas son las que sirven como base para fijar las pautas que como mínimo deberá contener el informe, las cuales se establecen en el capítulo 4 de las normas interprofesionales, identificado como del informe anual a la Asamblea. Esto está estatuido en el artículo 13, lineamientos los cuales se examinarán en detalle uno a uno, tanto en este capítulo como en las emisiones subsiguientes que se harán sobre el informe del comisario. Es menester, sin embargo, antes de analizar las pautas para la elaboración del informe del comisario mercantil, indicar que existen muy pocas investigaciones sobre la temática publicadas en revistas científicas académicas. Ello, a pesar de la importancia del tópico, vista la trascendencia que se entiende debe tener la discusión, análisis y aprobación o desaprobación de la gestión de los administradores ante los ojos de los dueños de todas las compañías en Venezuela. Ello con base a la obligatoriedad que impone al respecto el Código de Comercio, según se establece en el artículo 287 de este instrumento legal. Dicho artículo del Código de Comercio, el 287, sus dos primeros párrafos indican lo siguiente: la Asamblea Ordinaria nombrará uno o más comisarios, socios o no, para que informen a la Asamblea del siguiente año sobre la situación de la sociedad, sobre el balance y sobre las cuentas que ha de presentar la Administración. La deliberación sobre la aprobación del balance y las cuentas será nula si no ha sido precedida del informe del comisario. Dicho esto, habría que señalar que entre estas escasas investigaciones sobre la temática, habría que mencionar a título de referencia la realizada por Arellano y Naranjo en el año 2015, la cual se centró en la preparación de un manual para la elaboración del informe del comisario, soportándose para ello en un trabajo de campo estructurado especialmente a tales efectos y desarrollado en los centros de salud privados del estado Táchira. Entre estas justificaciones de la investigación se indica que el comisario debe dejar de ser una figura
solo de cumplimiento de un deber formal y para ello debe plasmar el fruto de su trabajo de la mejor manera posible, razón que los llevó a diseñar un manual orientativo para la elaboración del informe que deben presentar los comisarios mercantiles bajo la luz de las normas internacionales de auditoría. En este sentido, quisiéramos señalar que ciertamente, aunque no se debe generalizar, uno ha podido ver en su práctica profesional informes del comisario que parecen ser un saludo a la bandera. No se desarrollan todos los aspectos que deberían ser y a veces en documentos de una o dos páginas se resuelve esta muy importante responsabilidad. Y es precisamente por allí donde los investigadores Arellano y Naranjo dirigen su inquietud investigativa. Como señalamos, ellos realizaron un trabajo de campo en centros de salud del estado Táchira, eh, consistiendo la misma en una revisión de una población realmente relevante para el desarrollo de su trabajo. Vieron 29 centros de salud privados en el municipio San Cristóbal. Esto, como dijimos, fue en el año 2015 e indagaron sobre aspectos relativos al ejercicio de esta función en el campo de estudio seleccionado por ellos. Entre los aspectos que indagaron fue, entre otros, a qué profesión correspondía el comisario que ejercía esta labor, esto es, contador público, administrador, economista, en cuánto tiempo realizaban eh, sus inspecciones en las empresas donde habían sido designados como comisarios, cuáles atribuciones creían que tenían mayor énfasis en la ejecución del cargo como comisario, asimismo como con qué frecuencia hacían recomendaciones y observaciones a las empresas, indagándose también si ellos como comisarios consideraban que en Venezuela se ejercía correctamente la función del comisario mercantil. Esto indagando, por supuesto, sobre las bases normativas legales que deben tenerse en cuenta para el ejercicio de esta importante labor. Entre sus conclusiones, señalaron que ciertamente existen numerosas razones para que estos profesionales, los contadores, los administradores y los economistas, ejerzan esta función del comisario, pero entre otros aspectos es que es un requisito obligatorio para todas las empresas, de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio venezolano. Eh, Debe regirse, además de esta normativa legal, como también dijimos, por las normas interprofesionales para el ejercicio, la función del comisario, y que este trabajo se debe realizarse con el objeto de que haya un mejoramiento y crecimiento de la empresa. Señalan los investigadores que, de acuerdo a los resultados obtenidos al analizar las encuestas que aplicaron en su trabajo de campo, conjuntamente con las bases teóricas y legales, se observó que la función y opinión del comisario usualmente, de acuerdo a lo que ellos señalan, se toma para cumplir un requisito que establece las normativas jurídicas para los comisarios mercantiles, pero que no sienten ellos que su labor sea llevada de una manera eficiente y reconocida adecuadamente en nuestro país. En muchas empresas en Venezuela la figura del comisario
de acuerdo a lo que ellos señalan, ha sido de derecho y no de hecho. Es decir, que realmente no se ejercen las facultades y no se cumplen con las obligaciones que ya hemos comentado aquí, y en varios de los casos ni siquiera, ya estos son los extremos, se termina por emitir el informe del comisario. El análisis constata que el resultado del trabajo de campo indica la necesidad de que el comisario mercantil y los órganos competentes hagan tomar en serio esta función de gran responsabilidad y que la misma deba ser ejercida adecuadamente, y por supuesto el informe debe ser estructurado y preparado en forma correcta. Señalan ellos como recomendaciones que los comisarios mercantiles deben estar a la vanguardia del conocimiento, crear conciencia de lo importante que es el informe, y la opinión objetiva puede ayudar a fortalecer la estructura económica del país. También señalan que, lo cual compartimos, que los gremios para los cuales se forman los comisarios, esto de los administradores, los economistas y los contadores públicos, deben tener una vista vigilante de cómo se ejerce esta función por parte de los profesionales y tratar de darle la relevancia que es debida. En este episodio del podcast le dejamos la referencia, el link, para quien esté interesado en revisar en detalle esta investigación sobre el informe del comisario, pueda ver la misma en detalle. Ahora bien, en cuanto a la primera parte, la parte introductoria, la parte el cual está en el artículo 13, como ya habíamos dicho, de las normas interprofesionales, su primer numeral, y en lo atinente a la introducción del informe que se debe elaborar producto de su labor, en estas normas interprofesionales del comisario se señala que se hará mención al origen del nombramiento, periodo que abarca su informe, y si se han realizado asambleas y si se han asistido a las mismas. De acuerdo al artículo 275 del Código de Comercio, la asamblea ordinaria de accionistas es la instancia que nombrará a los comisarios de la compañía, no fijándose en el código un lapso en particular sobre cuánto es el tiempo por el cual debe ser su designación. El periodo de designación puede ir desde un año, esto es, un ejercicio fiscal, un periodo económico, hasta 2, 3 o más años. Y si así fuere el caso, en cada asamblea anual de socios, en la que se discuta la aprobación de los estados financieros y gestión de los administradores, así como se examine el informe de los comisarios, se deberá ratificar la continuación de estos en el cargo. Respecto a la celebración de las asambleas de socios, en el informe del comisario se debe incluir una sección indicando la fecha de cada una de las que se hayan celebrado, así como reseñar la agenda y tópicos abordados en las mismas, en cada una de ellas. El artículo 271 del Código de Comercio señala que las asambleas de dueños pueden ser ordinarias, artículo 275 del Código de Comercio, o extraordinarias, artículo 276, lo cual se debe indicar cuando se haga referencia en el informe del comisario
a las asambleas efectuadas en el ejercicio económico sujeto a aprobación. Esto es señalar si la asamblea a la cual el comisario asistió es ordinaria, si es extraordinaria y expresar, señalar lo tratado en cada una de ellas. Por último, es necesario apuntar que la asistencia a las asambleas de socios que se celebran en las compañías no es optativa, sino que es una obligación de los comisarios mercantiles, tal como se prescribe en el artículo 311 del Código de Comercio, el cual leemos de seguida. Artículo 311. Los comisarios deberán: 1. Revisar los balances y emitir su informe. 2. Asistir a las asambleas. Y 3. Desempeñar las demás funciones que la ley y los estatutos les atribuyan. Y en general, velar por el cumplimiento por parte de los administradores de los deberes que les impongan la ley, la escritura y los estatutos de la compañía. Hasta aquí dejamos esta emisión y en la próxima entrega, la número 36 de nuestro podcast, estaremos exponiendo lo relativo a la evaluación administrativa y financiera de los administradores de la empresa que deberá realizar el comisario y cuyo resultado tendrá que incluir en el informe a rendir a los accionistas al final del ejercicio económico de la compañía. Los espero. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belantria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras. Espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.